Buenas noches, bienvenidos a Diálogos Judiciales. El día de hoy estamos muy contentos de poderlos tener aquí con nosotros para compartir un tema bastante interesante. Asimismo, darle la bienvenida al maestro Rafael Torres, que nos acompaña el día de hoy, director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, del Instituto de la Judicatura de nuestra institución, del Poder Judicial. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Caleb, muy agradecido por tu invitación y a tus órdenes. Bueno, el gusto es de nosotros para tenerlo el día de hoy, platicar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar del tema de la adopción, particularmente de la adopción de mexicanos en el territorio nacional, así como en el extranjero. Un tema que nace en virtud de la publicación de un interesante libro, una interesante colaboración de parte de usted con distintos jueces de la institución, fabricado también aquí en los hornos de la Dirección Editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Estamos hablando del libro de los problemas contemporáneos del derecho de familia. Entonces, ¿qué nos podría platicar de este libro, doctor? Bien, pues primeramente, como bien lo referiste, es una labor en conjunto, ¿verdad?, donde se unieron esfuerzos de varios compañeros jueces, entre ellos el juez Chapa, Sergio Chapa, la doctora Valderas, Javier Hurtado, Roberto Treviño Sosa y tu servidor. Pues la idea surgió en virtud de que se quería fomentar la investigación también en los compañeros jueces y tuvimos la colaboración de la coordinación editorial del Consejo de la Judicatura, tuvimos varias reuniones para la definición de los temas y pues vimos que eran temas muy en boga e interesantes para desarrollarlos, aparte que eran temas que como juzgadores veíamos, podríamos decirlo de manera cotidiana, y también la idea era hacer un libro que no fuera nada más dirigido al foro jurídico, ¿no?, sino que fuera un libro dirigido al común de la gente para que comprendiera un poco más también de nuestras resoluciones, puesto que si bien hemos ido avanzando en cuanto a lo que es el lenguaje ciudadano dentro de las mismas, es importante también que la ciudadanía entienda algunos conceptos que se utilizan, por ejemplo, el interés superior de la infancia, lo que es la perspectiva de género, lo que es otro tipo de enfoques que puede dar el juzgador para juzgar con esa perspectiva, también perspectiva de derechos humanos, etcétera. Entonces, esa fue la labor que pues, se nos dio la tarea y empezamos cada uno a desarrollar los temas que nos repartimos o que nos tocó, ¿verdad? Ahí coordinados con el juez Roberto Treviño Sosa, él fue el que nos coordinaba y había esas reuniones a fin de intercambiar ideas y pues ver la manera que esta obra se hiciera, como se dice coloquialmente, con toda la mano, claro, con todo el amor hacia la institución y hacia la profesión de juez. Así es. ¿Verdad? Entonces se cuidó mucho que se cumplieran con las reglas de redacción también, es decir, es una obra muy completa, no porque yo haya participado en ella, claro, sino por la suma de esfuerzos y las personas que intervinieron también en su confección. Así es, y además es una obra bastante puntual, si me permiten hacer una remembranza de los temas, particularmente el que vamos a tratar el día de hoy a mí me pareció bastante agradable. Le recordaba también al maestro y agradecía el hecho de que la coordinación editorial, junto con los colaboradores, autores para este libro, hayan dado esa oportunidad de incluir lenguaje ciudadano, de hacer referencias visuales que pudieran hacer más entendibles los temas, por ejemplo, relativos a los procedimientos en derecho de familia. Se hace referencia a varios, uno de ellos es el de la adopción que vamos a tratar del día de hoy. Existe, maestro, una versión física, pero al mismo tiempo existe, y esto es lo mejor de todo, una versión que está disponible en la página del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la cual les recuerdo es www.pjnl.gov.mx. Hay una manera de encontrar las publicaciones, pero a mí me parece que la más sencilla es referirnos al buscador, es una lupita que aparece en la esquina del superior de la página o bien en el buscador que aparece dentro de la página principal. Pueden ya sea poner la palabra publicaciones, es correcto, y ese nos va a referir tanto a esta como a otras publicaciones de la coordinación editorial, o poner el título del libro, Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia, y este los va a referir directamente a este apartado de las publicaciones. Está en internet, es un tema muy interesante, ya me di la oportunidad de darle lectura a los temas de los que se trata, también en agradecerles a ustedes el hecho de que nos hayan brindado tanto su tiempo y su esfuerzo desarrollando este material que está
tan fácil de digerir que eso es un reto. Entender Entender las cosas es un reto, llevarlas a un libro es otro reto mayor, pero hacerlas entendibles para el común cultural, para el resto de la sociedad, eso sí es un verdadero logro. Lo felicito, maestro, por su libro. Y gracias. bueno, entramos en materia, ¿no? Muy bien. El tema que nos ocupa es el tema de la adopción de personas mexicanas por mexicanos o por personas en el extranjero. Y en este tema, pues vamos a desarrollarlo, doctor. Primero lo primero, ¿qué es la adopción? Bien. La adopción no viene definida en nuestra legislación en sí. Y como tal, es una institución o una figura jurídica donde intervienen diversos organismos del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. A través de la adopción se crean vínculos jurídicos entre el adoptante y el adoptado, es decir, la persona que quiere adoptar se le llama adoptante y la persona que va a ser adoptada, ¿verdad? Pues va a ser el adoptado. ¿Cuáles son esos vínculos jurídicos? Dicen semejantes, pero no, son idénticos a la de la filiación. ¿Y qué quiere decir esto? De que al momento de que la persona adopta a otra, se crea ahí la relación padre, hijo e hija, ¿sí? Anteriormente existía una figura que se llamaba adopción semiplena, es decir, que era casi una adopción completa, y existía la adopción plena. En la adopción semiplena no se creaban por completo esos vínculos jurídicos paterno-filiales. ¿Por qué? Porque se limitaban únicamente entre el adoptado y el adoptante, ¿sí? Nada más entre ellos existía esa relación jurídica y no con el resto de la familia. Aparte, no se desvinculaba por completo al adoptado, ¿sí?, de su familia. Y ahora no. Ahora únicamente se reconoce la adopción plena. Y con esta adopción plena, reitero, se crea esos vínculos jurídicos paterno-filiales, es decir, como si fuera un hijo biológico, claro, ¿verdad? Y se crean los mismos derechos, pero con toda la familia. Es decir, si tiene más hijos el adoptante, el adoptado se convierte en hermanos, ¿sí? Se convierte en hermano de los demás, ¿verdad? Si tiene hermanos el adoptante, entonces ellos se convierten en tíos del adoptado. Igual, los papás del adoptante se convierten en abuelitos del adoptado, ¿verdad? Y esto viene a ser mayormente benéfico, ¿no?, para el adoptado. Claro, crea una certeza jurídica, una seguridad de cuál va a ser la situación de esa persona, ¿verdad? Así es. Que no va a depender, porque si por alguna cuestión fallece o queda incapaz el adoptante, ¿qué va a pasar con esa persona si había una adopción semiplena o si no están garantizados esos derechos, ¿verdad? Entonces, de esta manera se garantiza ese derecho del adoptado. Ahora, también, ¿por qué surge esta necesidad de regular cada vez mejor la adopción? Por lo regular, las personas adoptadas son personas que no han alcanzado los 18 años, es decir, son adolescentes, son niños o son niñas, ¿verdad? En consecuencia, tenemos que los niños tienen un sinnúmero de derechos reconocidos internacionalmente. Sí, es correcto. ¿Sí? Entre esos derechos que tiene reconocido el niño es el derecho a pertenecer a una familia, ¿verdad? Sin embargo, desafortunadamente, hay niños que son abandonados por sus padres, o no que sean completamente abandonados, simplemente que los padres no ejercen de manera responsable esas obligaciones de cuidado y protección hacia el niño para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y a veces esas faltas son tan graves que no pueden quedar ya en manos de esas personas. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Viene una institución, ¿verdad?, y los recoge y los resguarda y les da protección, ¿sí? Pero ¿dónde está ese derecho del niño a pertenecer a una familia? Se ha avanzado mucho y se ha dicho de que no es correcto que los niños se institucionalicen, es decir, que no pasen largos tiempos dentro de la institución, pero hay ocasiones de que la red de apoyo no es tan amplia, ¿verdad? Son hijos únicos los padres, no tienen tíos, los demás tienen otras responsabilidades, los abuelitos ya fallecieron. Claro. Entonces, ¿qué haces con ese niño? Y por red de apoyo se refiere a todas estas personas familiares que circulan alrededor de lo que serían los padres, los hijos, ¿no? Así es. De hecho, también conforme a nuestra legislación local, tanto federal como los tratados internacionales, se refiere que el niño debe ser protegido primeramente
por sus padres. Claro. ¿Sí? Y ahí vamos extendiendo la red de apoyo. ¿Sí? Primeramente por sus padres, después por la familia más próxima, ¿sí? Después la familia remota, ¿sí? Y ya después vienen los maestros, las demás personas que están rodeando al niño o a la niña. Por supuesto. ¿Sí? Después vienen las autoridades, ¿sí? Es decir, la labor de protección no es una obligación única de los padres, sino que se va ampliando conforme a las necesidades de ese niño. Entonces, hay ocasiones de que en la familia próxima no hay nadie ya que pueda atender las necesidades y tienes que buscar precisamente quién va a atender. Y de hecho hay otro tema por ahí que habla de la familia sustituta, también que será materia de otro programa, claro. Pero vemos cómo nosotros como gobierno nos hemos preocupado para proteger los derechos de los pequeños, de las pequeñas, ¿verdad? Porque son personas que por su corta edad están en una situación de suma vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que están en constante riesgo. Claro. Y debemos todos de asumir nuestra obligación en conjunto de brindar todas las facilidades y todo lo necesario para la protección de esos pequeñitos. Por eso, entre todas esas cosas está la figura de la adopción, para proteger ese derecho del niño de crecer en un ambiente de familia, en un ambiente de respeto, de cordialidad, de amor y de comprensión. Claro, y este tema entra a la esfera de las autoridades por el motivo de que existen obligaciones internacionales para poder preservar a estos grupos, que se les podría considerar vulnerables, se les puede considerar de igualmente vulnerados porque vemos la realidad de las cosas. Y me gustaría que dentro de la experiencia institucional nos platicara de qué manera el Poder Judicial se ve involucrado dentro de estos procedimientos de adopción, qué tanta sensibilidad existe de los juzgadores respecto de este tema. Muy bien. Mira, hay mucha sensibilidad ya en los juzgadores. De hecho, me ha tocado saber de asuntos donde ya está todo preparado, ya se hicieron los análisis y vamos a profundizar un poquito más en esto, ya se hicieron los análisis psicológicos, los socioeconómicos, todos los estudios habidos por haber, ya se hicieron. Ya únicamente resta ver si el niño, cerciorarse por el juez si el niño en verdad va a estar en una familia que le va a dar todos esos derechos, ¿verdad? Y va a ser un ambiente apropiado para el niño. Para eso, los propios adoptantes ofrecen la prueba testimonial, ¿sí? Dentro de una audiencia que también más adelante vamos a hablar de ella. Y hay ocasiones que, por ejemplo, los testigos pues no son los idóneos o no son los pertinentes, ¿sí? Y no saben muy bien cómo vive la familia, entonces no le dan al juez los elementos suficientes para decir, no, pues estoy convencido y doy en adopción, ¿sí? Y podríamos decir que hace muchos años, el juez así resolvía, ¿sabes qué? El adoptante no acreditó los elementos de su pretensión y por lo tanto se declara improcedente la adopción. ¿Y el niño? Claro. ¿Sí? Sí, claro. Los testigos no te dijeron que eran malas personas, no te dijeron que vivían en un ambiente nocivo para el niño, simplemente no te dieron información. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu principal obligación como juez? Es llenarte de información, inclusive en este tipo de procedimientos que no son de contienda, claro, que no vas a romper ningún principio de igualdad procesal, no, al contrario, vas a atender un principio rector que se llama interés superior de la infancia, ¿sí? Entonces, en esa sensibilidad vas a decir, ¿sabes qué? No cuento con elementos, prevengo y exhorto a los promoventes, sobre todo a sus representantes legales, ¿sí? A que me den testigos idóneos, pertinentes, que conozcan precisamente cómo vive la familia, claro, para que yo tenga elementos suficientes para dictar una resolución. Así es. Y así ya cerciorarme yo, como juez, si esa familia en verdad cuenta con todos los elementos para ejercer una paternidad o maternidad responsable frente al niño, o bien si es una familia que no cuenta con esos con esas herramientas, con esas habilidades, y lejos de poner a un niño en un ambiente de amor, de comprensión, de no contienda, a lo mejor lo voy a poner en riesgo. Así es. ¿Sí? Entonces, yo necesito como juez tener esa certeza y esa seguridad también. ¿Por qué? Porque va de plano la vida de un niño.
Claro, por ¿verdad? supuesto. Entonces, Con este tema, maestro, recordamos también a las personas que nos están viendo que estamos viendo el tema de la adopción. La adopción se convierte entonces en un instrumento jurídico que delega derechos, más bien otorga derechos, tanto a la persona adoptada como para el adoptante, y en ese sentido existe un procedimiento que se lleva dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con ese procedimiento vamos a regresar en nuestro próximo bloque. No se lo pierdan, vamos a aclarar muchas de las dudas que se han generado respecto a este tema que es tan relevante para la vida en sociedad. Y con ese sentido, regresamos de inmediato. Por favor, no se separen de sus televisores. Estamos en Canal 28, la televisión inteligente. Muchas gracias. Y ya estamos aquí de vuelta en Diálogos Judiciales, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y agradecemos a Canal 28 Televisión Inteligente por permitirnos traerles todo este contenido con el maestro Rafael Torres, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Gracias por estar aquí con nosotros, maestro. Si me permito hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto en el bloque anterior para las personas que apenas se suman a nuestra transmisión. Estamos hablando del tema de la adopción en Nuevo León, por supuesto de la adopción de personas mexicanas, y también vamos a tratar el tema de adopciones para el extranjero. Y en ese sentido estábamos recordando que este tema de la adopción pasaron de existir dos opciones, que era la semiplena, que únicamente creaba un vínculo de derechos entre el adoptante y el adoptado, y la plena, que es la que subsiste en este momento, aplicando, por supuesto, o bueno, más bien siguiendo una lógica de lo que ahora es el mundo jurídico, el mundo de derecho, en el que se trata de proteger al niño de la mayor manera, en el que ya el adoptado tiene vínculos de derecho con absolutamente todas las personas que integran la familia del adoptante, es decir, se vuelve hermano de sus hermanos, hijo de los padres, nieto de los abuelos, y esto visto desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente desde el punto moral es importante, yo creo que es lo más importante, siempre va a estar por encima los valores que la ley, y en ese sentido la familia se vuelve muy importante en el acompañamiento que se le pueda dar al sujeto. Pero por supuesto, lo jurídico también se vuelve muy importante, porque dentro del mundo de los valores, dentro del mundo de la moralidad, existen obligaciones, por supuesto, que pueden ser desatendidas y son desatendidas, y es la realidad, lo vemos, si no, no existiera maraña de problemas que se suscitan diariamente en la sociedad, es un secreto, más bien no es un secreto, y este vínculo jurídico le da una protección adicional al adoptado, ¿no? Y bueno, eso era lo que tratábamos también de la sensibilización de los juzgadores respecto al tema de la adopción, y quedaba pendiente platicar del procedimiento. Esto es un instrumento legal que lleva un procedimiento, por supuesto hay que darle certeza jurídica a los actos que nos rigen, y en ese sentido, maestro, nos gustaría que nos platicara un poco del procedimiento para que pudiera aclararse toda esa neblina que existe alrededor del tema de la adopción. Sabemos que se da, sabemos que existe, hay estrellas de Hollywood que han hecho adopciones muy importantes que suenan en los periódicos y demás, entonces sabemos de esta adopción, vivimos cerca de gente que fue adoptada o que son adoptantes o prospectos a hacerlo, y en algún momento siempre se genera la duda de cómo se hace. Entonces, en ese sentido, maestro, le cedo la palabra si nos pudiera dar la explicación en relación al procedimiento. La persona que pretende adoptar, pues debe de ver a quién quiere adoptar, ¿sí? Ya que tenga, por ejemplo, hay ocasiones de que en la familia desafortunadamente hay el deceso de un ser querido, y que ese ser querido pues dejó descendiente o algunos descendientes. Entonces vienen los tíos de esos niños, de esas niñas, queriéndolos adoptar. E inclusive ya están, inclusive a veces viviendo con ellos, ¿verdad? Y quieren darle certeza a esa relación, y sobre todo muchas veces tienen implicaciones de salud, de que quieren inscribirlos en el servicio médico, y tienen ese impedimento porque aunque son sus dependientes económicos, pues no hay esa relación filial. Entonces deben de acudir precisamente al proceso de la adopción, ¿sí? El proceso de adopción podemos decir que se divide en varias fases, ¿verdad? Donde en una interviene el gobierno estatal, ejecutivo,
y por otro lado interviene el gobierno estatal, poder judicial. Así es. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? A través del sistema DIF hace unas investigaciones precisamente para valorar si las personas son aptas o no son aptas para adoptar, lo que explicaba hace unos momentos, ¿verdad? En estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, para ver si esas personas en verdad pueden desarrollar esas habilidades parentales, esas habilidades de cuidado y protección de los niños, y aparte también si tienen las posibilidades económicas para darle una buena calidad de vida a los niños, ¿sí? Ya que se tienen esos estudios, ¿verdad? Y con ciertos requisitos, por ejemplo, de que el adoptante tenga más de 25 años, de que tenga 15 años más que la persona que va a adoptar, y otra serie de requisitos que están regulados ahí en el Código Civil, se presenta una solicitud de adopción ante las autoridades judiciales, en concreto ante el juez oral familiar. Okay. El juez competente para conocer estos asuntos es el juez oral familiar. Esto porque el procedimiento de adopción es un procedimiento oral especial, ¿sí? Claro. ¿Y por qué es un procedimiento oral especial? Se asemeja mucho a una diligencia de jurisdicción voluntaria, porque como decía en el bloque anterior, no hay ninguna contienda. Así es. ¿Sí? No hay nada. Si no hay alguien que se oponga de manera, o que no existe un conflicto de derechos, no hay manera de que pueda haber un conflicto como tal, ¿no? Bueno, sí podría, ¿sí? Okay. O sea, lo esencial es de que no exista. Y se supone que cuando ya van a adoptar, por ejemplo, en el caso que te puse, pues ya los únicos que podrían ejercer la patria potestad pueden ser los abuelos, pero a lo mejor los abuelos ya están avanzados de edad y prefieren que sea otro de esos hijos quien se haga cargo, van ante la autoridad, dan su consentimiento. Bien. Y todo en santo orden. Pero puede ser de que a lo mejor una persona dice, sí, te lo quiero dar en adopción, ¿sí? Y a la mera hora no quiera firmar el consentimiento para la adopción. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, ahí podría haber un conflicto. Ahí lo que pasa es de que cesa el proceso de adopción para que se dirima esa controversia. Y es que es importante resaltar ese tema. La adopción no únicamente se da cuando los padres biológicos ya no están, sino que también se puede dar cuando los padres biológicos otorgan esa situación, ¿no? Sí. O más bien conceden esa situación para que otra persona se haga cargo. Ese también abordan, bueno, hay distintos tipos de adopción en ese caso, ¿no? Sí. No necesariamente es sobre una persona que se encuentra institucionalizada, un niño, una niña, un adolescente que se encuentra institucionalizado. No necesariamente. Puede ser también el ejemplo de que, no sé, una pareja se casa, tienen un hijo. Pero pues a lo mejor el papá es muy irresponsable, inclusive a lo mejor es alcohólico, tiene varios problemas y llega en el rompimiento de la pareja. Sí. ¿Sí? Se divorcian, ella se queda con la custodia, no estoy hablando de la patria potestad, estoy hablando de la custodia. Custodia es nada más de que ella tiene en su domicilio al niño. Y resulta de que pues el otro como quiera tiene las obligaciones de dar los alimentos, es decir, el sustento económico para todas las necesidades de subsistencia del niño, ¿sí? Y también la convivencia. Resulta que esta persona pues está muy ausente, no le preocupa el niño, no se ocupa del niño, ¿sí? Y esta persona, la mamá del niño, rehace su vida con otro varón. Y este varón pues crea esos vínculos, ese apego. Es más, el niño, no porque haya alguna manipulación de la madre, sino porque el niño, la única figura masculina que ve es a esa persona, claro, le empieza a decir papá. Así es. Y llega el momento en que dice, no, pues es que yo ya me casé contigo y yo quisiera pues ser el papá de tu hijo. Así es. O sea, pueden hablar con el otro, y ¿sabes qué? Pues mira, dalo en adopción. Así es. Y puede darse en adopción. Y es lo que te digo, hay ocasiones que en principio dicen que sí, y la verdad, lo mejor es que den el subconsentimiento, porque de otra manera tendrían que ejercer otro procedimiento que es la pérdida de la patria potestad. Ahí ya hay una contención, ahí ya es un procedimiento como se le conoce. Así es. Entonces, primero se tiene que agotar la pérdida de la patria potestad, para que así ya declarada la pérdida, ya vengan con el procedimiento de adopción. Por supuesto. ¿Verdad? Pero sí, para obviar ese procedimiento que es más largo, que es en la vida tradicional, pues oye, una labor de consentimiento, tú no te ocupas del niño, ¿qué te parece? Sí. Muy bien. Sí, pero desafortunadamente hay ocasiones de que después
piden ahí una orientación desafortunada y hay personas de mala fe que le dicen, no hombre, no la des, que batalle. Claro, ¿Sí? sí, por supuesto. ¿Verdad? Y es lo que se quiere precisamente evitar, ¿verdad? Esos procedimientos largos, ¿para qué? Para que estén debidamente protegidos los derechos de los niños y que haya esa certeza jurídica y, como tú dijiste, esa certeza moral en ellos. Claro, interesante comentar esta situación. El procedimiento gira alrededor del adoptado. Sí es cierto, el adoptante es quien tiene que presentar la solicitud, seguramente será quien tiene que ir a reunir todos estos requisitos administrativos previos de los que hablábamos, estos estudios psicológicos, estudios socioeconómicos en los que se pueda determinar que es una persona apta para ser padre de un niño y que se puedan cubrir todas las necesidades en el aspecto más formal, ¿no? Que eso es lo que es más enriquecedor del procedimiento, que te estás asegurando, cuando adoptas, te estás asegurando de que eres un padre idóneo, apto, ¿no? Sí, cosa que no sucede en el ejercicio natural de ser padre, ¿no? Que de repente pasan las cosas y bueno, hombre. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo, pero acá demuestras que ya tienes todas esas capacidades. Más que nada, que tienes el potencial, que no hay nada nocivo. Exacto. A eso me refiero, no de que ya estés preparado para ser padre. Bien, bien. Porque al final del día a lo mejor pues te casaste, tienes 10 años de matrimonio, no pudiste tener familia, ¿verdad? Y ves la opción de la adopción, entonces no tienes ninguna experiencia previa como padre. Al final del día sí es como, y es muy bonito. Pero quisiera agotar puntualmente tu pregunta del procedimiento. Bueno, ya de que tienes satisfechos la mayoría de los requisitos, ¿verdad? De la adopción, el juez fija fecha dentro de los 15 días, ¿verdad? Es un 15 procedimiento días, sí, para una audiencia única. Bien. Donde se citan a los testigos, se citan a las personas que van a intervenir en la audiencia, para que el juez se cerciore de la pertinencia y de la idoneidad de que esa familia es apta para adoptar a ese niño. También recordemos que uno de los derechos que tienen los niños y las niñas es de ser escuchados por la autoridad. Bien. Entonces también el juez debe de ver la manera que dentro de esos 15 días, ¿verdad?, escuche la opinión de ese niño, de esa niña. He tenido la oportunidad de visitar los juzgados familiares. De hecho, como invitación para los estudiantes de Derecho que gusten venir a la institución a ver las salas de audiencias, a ver, digamos, el área de juzgados y demás, que estén interesados en estos temas. Hemos estado participando en este tipo de relación con las instituciones universitarias para que haya un acompañamiento de los profesionistas del Poder Judicial del Estado con los estudiantes, y hemos tenido la oportunidad de ver las salas de audiencias de juicio oral familiar. Y existe la sala de juicios, que es una sala bastante cómoda, bastante moderna. Y acogedora, en forma de sarcófago, muy exacto, pequeña. Muy pequeña. No es la sala tradicional. Sí, no se siente como si fuera de estas salas de la corte de las películas de Hollywood, ¿no? Se siente bastante acogedor el tema, inclusive hasta la selección de colores bastante neutra, muy bien, pero existe una salita adicional, como un anexo pequeño, donde he visto, hay juguetes, hay sillitas de colores y demás, en donde se permite que el niño pueda entrevistarse de manera más natural con el juzgador, ¿no? No ante la imponencia o ante la presencia que puede generar una institución, sino de manera más directa con el juzgador. Es correcto. Esto, como tú bien lo decías hace un momento, es atendiendo a que todo gira alrededor de los niños. Sí, así es. Atendiendo su interés superior, atendiendo a su salud mental. Entonces, imagínate el impacto emocional que tiene un niño si entra a una sala de audiencias y el juez con la toga, con su corbata y pues así como tu servidor a veces mal encarado, ¿verdad? Entonces sí es un impacto visual para el niño, ¿no? Entonces imagínate que mejor le des un entorno más acogedor, un entorno donde él sienta mayor libertad, ¿sí? E inclusive vemos algunos jueces de que si el niño se sienta en el suelo, ahí nos sentamos con él. Y tú diste la palabra clave, a una entrevista. Sí, claro. Porque no es un acusado, ¿verdad? No es un testigo en sí, no lo debes de tratar como tal, de que exhortarlo, no, es una plática y tratar de sacarle la información que tú necesitas, pero de una manera apropiada. La Corte ha dado ciertas directrices y hay un protocolo de actuación que también emitió la Corte en colaboración con algunos especialistas que nos dan luz de cómo tratar a un niño. Y en esa entrevista no es nada más está la juez o el juez con el niño o la niña. Hay otros profesionistas también, tanto del derecho como de la psicología, el trabajo social,
que dan el respaldo emocional al niño. Así es. ¿Verdad? Y bueno, maestro, en este tema me gustaría comentarle a nuestra audiencia que vamos a hacer un breve corte, pero vamos a regresar más con el tema del procedimiento. Me gustaría, maestro, que ahondáramos un poco en el tema de cómo se desarrolla la audiencia, qué pruebas se desahogan normalmente o qué es lo que el juzgador busca obtener dentro de la audiencia para poder determinar cuándo es viable una adopción o en su defecto, cuándo habría que poner algunos controles para poder hacer esta adopción, ¿no? Claro. Entonces, maestro, audiencia, regresamos en un momento, por favor no se separen de sus televisores, les recuerdo que estamos tratando el tema de la adopción, muy interesante, hemos estado desarrollando el tema, así que quédense con nosotros en Canal 28, la televisión inteligente. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos, estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos con el maestro Rafael Torres, director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, y en este sentido lo que nosotros hemos estado platicando es del tema de la adopción. Les recuerdo que este tema lo estamos nosotros trayendo gracias a una colaboración que tuvo el maestro Rafael junto con jueces de nuestra institución, en la que crearon un compendio de ensayos, un libro en relación a los problemas contemporáneos del derecho de familia. Uno de esos problemas contemporáneos es la adopción, la forma en la que se va haciendo un desarrollo de esta figura jurídica. Hemos, a manera de resumen, abordado distintos temas, lo que es la importancia de crear este vínculo jurídico para poder proteger de mayor manera al menor, en el caso de que falte el adoptante, en el caso de crear lo que son los derechos más básicos, inclusive se dio el ejemplo de poder asegurar al menor, que la mayoría de las instituciones de salud te piden que exista ese vínculo filial que se suple de manera jurídica con la adopción. Platicábamos también del procedimiento, un procedimiento breve, por supuesto enfocado en el menor. Llegábamos al punto de decir que ya una vez que se reúnen los requisitos y que el adoptante lo solicita, la audiencia se da en el plazo de 15 días, que es bastante breve. Se busca entonces celebrar la audiencia y dentro de la audiencia, maestro, me imagino se desarrolla como las demás. Hay desahogo de pruebas, se obtiene información que después enriquecerá la decisión judicial. ¿Qué tipo de pruebas se desarrollan o qué tipo de pruebas se desahogan comúnmente en estos procedimientos o cuál sería lo ideal? Mira, la audiencia inicia precisamente solicitándole al promovente o a los promoventes, porque a veces es un matrimonio, sí, ¿verdad? Se les solicita si ratifican su solicitud. ¿Sí? También se les preguntan las razones por las cuales quieren adoptar. Bien. Básicamente, ahí el juez está teniendo una interacción directa con los promoventes y se podría traducir en una confesión, ¿verdad? Sí, sí. En una confesión. También se analizan o se dan por desahogados las pruebas documentales que se acompañan. Bien. Entre ellos los dictámenes psicológicos, los recibos de nómina, todo lo que hayan aportado los promoventes para justificar su solvencia moral y económica, se tienen por desahogados porque se analizan hasta el momento de dictar sentencia. Sin embargo, las bondades del procedimiento oral es de que tú puedes ir analizando desde el momento que estás recepcionando, los puedes ir analizando. ¿Sí? También se desahogan pruebas testimoniales. Claro. ¿Sí? Las pruebas testimoniales, pues como lo dije en el primer bloque, son muy importantes porque son las que dan gran claridad respecto de cómo es la familia, cómo se desenvuelve. Y el juez puede hacer preguntas las que estime pertinentes y necesarias. Y también recordemos que en este procedimiento tiene intervención el Ministerio Público. Okay, ¿sí? Y también tiene intervención, podremos llamarlo así, una persona que hace las veces de tutor, ¿verdad? Okay. Que también ve por los intereses del niño. Y ellos tienen esa obligación, iba a decir ese derecho, pero para mí es una obligación de hacer todo cuestionamiento que estime necesario para que se cerciore el juez de que esa familia es una familia idónea para ese niño, para esa niña. Bien. Ya desahogada la audiencia, ya desahogados los elementos de convicción,
se pide el parecer del Ministerio Público. Para esto, el juez también ya recabó el parecer del Consejo Estatal de Adopciones, y si están todos los elementos, en ese momento el juez puede dictar una sentencia. ¿Sí? Si el juez dice, no, ¿sabes qué? Sí tengo los elementos suficientes para la sentencia, sin embargo, me voy a tardar porque quiero analizar bien este elemento. Bien. ¿Verdad? Puede decir, ¿sabes qué? La sentencia la dicto en 24 horas o en 3 días. Claro, ¿sí? sí, por supuesto. ¿Sí? Pero lo ideal es de que sea en el momento, y por lo regular se hace en el momento, porque imagínate, los adoptantes van con la ilusión, entonces, aunque les hayas explicado de que la sentencia se puede dictar después, si tú haces eso, se quedan con el mal sabor de boca. Híjole, algo está mal, de seguro algo está mal. Entonces, se procura que sea en el momento. Y es lo que te iba a comentar hace un momento, que es algo semejante como si estuvieras en la sala de partos, ¿eh? Sí. Porque ya cuando dictan las sentencias ves llorar ahí a la señora, abrazando al señor, ¿sí? Es algo muy bonito. Y cuando termina la audiencia que sales, piden hablar contigo, y como si tú fueras el cirujano partero, el ginecólogo que les entregó el niño, así van y te agradecen. Yo creo que son uno de los procedimientos más nobles y hermosos que podemos tener. Así es, sí. Prácticamente es aceptar como hijo a más bien recibir un hijo a unas personas que están deseosos de ser padres. Tan es así que llevan a cabo todo este procedimiento, recaban toda la información que se les solicita, se presentan a los exámenes psicológicos, los exámenes socioeconómicos, buscan información, la brindan, están al pendiente de su procedimiento para finalmente poder llegar a esa audiencia, Y ¿no? eso es muy importante, Caleb, de que cuando lleguen con la autoridad, para que surja esto que te acabo de decir, que sea un procedimiento rápido, es de que hayan recibido la correcta orientación de los documentos y los requisitos que se deben de satisfacer. Porque hay ocasiones de que van nada más con la solicitud y uno que otro documento, uno que otro requisito, ¿y qué hace el juez? No te lo desecha, atendiendo el interés superior del menor y la nobleza de la institución de la adopción, ¿sí? A lo mejor te lo admite, pero te va diciendo, oye, pero falta esto, vamos a hacerlo. Entonces, ese procedimiento que a lo mejor en un mes debería acabar, se va extendiendo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 meses. Claro. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque se va supervisando ya por el juez de que se vayan satisfaciendo esos requisitos que a lo mejor desde el momento de la presentación debieron haber sido satisfechos. Así es. Por eso es muy importante que acudan al Consejo Estatal de Adopciones, que acudan al DIF, independientemente de la situación que sea, ¿verdad? Para que reciban la orientación respectiva. Muy bien. ¿Verdad? Porque de otra manera a lo mejor pueden, yo no estoy diciendo que los abogados no sepan, pueden inclusive ir con los abogados, ¿verdad? A lo que me refiero es de que no venga nada más de que, ya es mi sobrino, desafortunadamente falleció mi papá, y yo ya leí el código y quiero la adopción, y ya sé que me van a ayudar. Sí, pero lo ideal es de que reciban la orientación para agilizar el proceso. Claro. ¿verdad? Claro, por supuesto. Y dentro del material que nosotros vimos, ahí concluye, ¿no? Se dicta la resolución. Sí. Cuando es favorable, se otorga la adopción, ¿no? Se ordena al registro civil que se hagan las anotaciones respectivas, que se haga el acta de nacimiento, ¿verdad? Para que quede como padres biológicos los adoptantes, claro. ¿verdad? Y se hacen las limitaciones también por parte del oficial del registro civil en cuanto a que no haya esa investigación de dónde se procede, sí. Salvo para las cuestiones de matrimonio, ¿verdad? Bien. Y el juez ordena un seguimiento, o sea, no es nada más ya les entregué el niño y se acabó, no, se le ordena al DIF, ¿sabes qué? Hay que hacer un seguimiento de cómo se va adaptando el niño, ¿verdad? Y que se haga todo lo conducente para asegurar que el niño se adapte a esa familia. Posterior a la adopción, ¿de alguna manera es revocable esta figura? Es decir, ¿de alguna manera se podría volver a analizar esa misma situación, el dado que se encuentra en peculiaridades, protegiendo al niño? Podría, no que se revoque la adopción en sí, hay que ver qué es lo que está pasando. Bien. Hay que ver lo que está pasando. Sí se podría revocar, pero por el propio adoptado. Oye, ¿sabes qué? Es que yo sí di mi opinión, pero estaba muy chiquito y estaba... Sí, podría. Pero ya por otras cuestiones, no, y menos por parte del adoptante, ¿no? O sea, claro. Nadie se puede prevaler de su propio dolor. No, es que ahora ya no quiero, lo quiero regresar. No, es una responsabilidad que debes de asumir. Exacto, ¿verdad? Exacto. No, es que no lo pensé bien.
¿no? O sea, estás afectando la vida de una persona. Es correcto. Y muchos podrían decir, es que actualmente, conforme al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía y todo lo que tú gustes y mandes, no es un matrimonio. Exacto, ¿sí? exacto. No es un matrimonio. Tú estás asumiendo de manera consciente la responsabilidad de hacerte cargo de un niño, de una niña. Y eso no puede quedar sujeto a tu, ¿cómo se llama? A tus emociones, ¿verdad? Por supuesto. ¿verdad? Por eso se hacen los estudios, ¿sí? ¿Tendrá la madurez suficiente? ¿Será lo suficientemente responsable? ¿Será únicamente el hecho de que quiere satisfacer un ego porque no pudo tener familia y lo que quiere, y ya después de, como los niños cuando alcanzan lo que quieren y se aburren del juguete, dejarlo? Exacto. No. Por eso se tratan de hacer todos los estudios pertinentes para cerciorarnos de que va a ser la familia idónea. Excelente, excelente. Bueno, y en ese sentido podemos pasar al siguiente tema de los que se trataron en la obra. Hablaban de la adopción en el extranjero. Y en ese sentido me gustaría que nos explicara, ya que vimos el procedimiento, este es el procedimiento para la adopción en México, o al menos en Nuevo León, me gustaría que nos pudiera explicar, maestro, qué es lo que sucede cuando hay personas en el extranjero que quieren adoptar a una persona en México. Bien. Qué bueno que haces esa precisión, Caleb, de personas que están en el extranjero. No estamos hablando nada más de personas extranjeras. Así es. Sino pueden ser inclusive connacionales mexicanos que vivan en otro país, ¿verdad? Y que por alguna razón quieren adoptar a un niño mexicano. Y podemos volver al mismo ejemplo. A lo mejor un tío que se fue a vivir a San Diego, ¿verdad? Que ya tiene la doble nacionalidad, ¿sí? Y que ya tiene hecha su vida allá. Y fallece el único hermano que tenía aquí y dejó un niño chiquito. Así ¿verdad? es, sí. Y pues acá los abuelos no pueden hacerse cargo de él, y él es la única persona que puede hacerse cargo de él, pero no puede regresar a México porque ya su vida la tiene allá. Exacto. ¿sí? Entonces, cualquier persona que viva en el extranjero tiene que hacer el trámite de la adopción internacional. Bien. ¿sí? Esa adopción está regulada por diversos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Entre ellos los tratados internacionales inherentes a la adopción. Aquí hay que distinguir entre la adopción internacional y la adopción hecha por extranjeros. Bien, ¿Por qué? Porque aquí lo que debemos de precisar para ver si es una adopción por extranjeros o es una adopción internacional es si el adoptado o la persona que va a ser adoptada va a cambiar de residencia fuera del país. Si es un extranjero o un mexicano, como lo acabo de decir, y la intención es de que el niño salga del país, entonces se debe de optar por la adopción internacional. Bien, muy bien. Sí, pero si es un extranjero, ¿verdad?, que va a adoptar a un niño y el extranjero ya vive aquí, tiene su vida aquí, no es correcta la adopción internacional. Entonces, la adopción internacional es únicamente cuando la persona que va a ser adoptada va a ser sacada del país. Y ahí se hace un procedimiento especial, ¿sí? Muy semejante. De hecho, también es un procedimiento es en un juicio oral, pero después de agotado un procedimiento administrativo, ¿sí? Ese procedimiento administrativo se realiza a través de autoridades centrales. Cada país, por ejemplo, supongamos, el mismo ejemplo, la persona vive en San Diego, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es la autoridad central de Estados Unidos. Cada país designa una autoridad central, ¿sí? Y también cuáles van a ser los auxiliares de esa autoridad central. Aquí en México, por ejemplo, la autoridad central es la Secretaría de Relaciones Exteriores y el auxiliar, por así llamarlo, es el sistema DIF federal, que a su vez se auxilia de los DIF estatales, ¿verdad? Entonces, cuando una persona que vive en el extranjero quiere adoptar a una persona que vive en México, tiene que acudir primero allá, a las autoridades centrales, hacer un trámite administrativo allá y luego ya se hace la conexión con la autoridad central mexicana y se satisfacen unos requisitos semejantes a los que te acabo de mencionar. Se hacen los estudios económicos, se hacen el análisis de cómo el niño se podría adoptar allá, si sería benéfico para el niño o la niña irse para allá. Se pide la opinión también del niño, ¿verdad? Se hace todo un procedimiento, pero ante las autoridades centrales. Ya satisfechos esos requisitos, se viene ahora sí y conforme el procedimiento de adopción. Y ya se lleva el mismo procedimiento que es el que acabamos de estudiar. Así es. Y cuando hay posibilidad de que los padres extranjeros vengan, vienen ellos, si no es a través de la autoridad central. Claro. ¿Sí?
inclusive en ese proceso administrativo hay ocasiones que se permite, ¿verdad?, de que se vayan conociendo tanto los adoptantes cuando, por ejemplo, no hay ninguna relación, ¿verdad?, en que no son los tíos, sino que es otra persona y que quieren adoptar y vienen aquí una personita que pues quieren adoptarla. Se hace ese procedimiento de que vengan, que convivan un poco, ¿verdad? Claro. Para que vayan viendo precisamente cómo se va generando ese apego, esa conexión entre los adoptantes y la persona adoptada. Entonces es un procedimiento administrativo, está, como tú bien dijiste, debidamente desglosado en el libro. Los invito a que vean la obra para una mayor información, porque a veces en estos minutos es imposible en explicar todo cómo es el proceso, pero sí son las autoridades centrales, ¿verdad?, las que se ponen en contacto con los auxiliares respectivos, en este caso el sistema DIF, y ahí se hace todo lo que acabo de explicar de los estudios, se hacen por los auxiliares de las autoridades centrales. Así es. Bueno, está muy interesante el tema, hemos estado viendo cómo se desarrolla el procedimiento, se van ahí esclareciendo todos estos temas que muchas veces quedan un poco en la oscuridad por ser más técnicos. Los hemos visto, es un procedimiento corto, pero muy específico y muy puntual para poder asegurar el bienestar del menor que va a ser adoptado. Gira alrededor del menor todo el sistema, así como lo es el sistema de justicia familiar, ¿no? Con esa particularidad del sistema de justicia familiar y las nuevas vertientes internacionales. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con este tema de la adopción. Les recuerdo que estamos con el maestro Rafael Torres, hablando sobre este tema que se incluye en la obra del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sobre los problemas contemporáneos del derecho de familia. No se despeguen de sus televisores, ya estamos de vuelta con Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Gracias por acompañarnos, estamos en Diálogos Judiciales, ya regresamos con nuestro programa, estamos con el maestro Rafael Torres, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Estamos platicando de este tema de la adopción, un tema bastante importante para el desarrollo social, también de manera de que nosotros podamos aportar a la cultura de la legalidad, que se pierda ese temor que puede llegar a haber al enfrentarte a un procedimiento judicial. Hemos estado descubriendo que realmente el interés es que se dé la adopción, pero por supuesto que la adopción se dé dentro del rango más óptimo que puede existir para la protección del niño. Ahí me imagino juega un papel importante este concepto del interés superior del menor. ¿Cómo se podría aplicar el interés superior del menor, maestro, en este procedimiento de adopción? Bien. Únicamente como una breve explicación, el interés superior del niño es un concepto indeterminado. ¿Qué quiere decir? De que no es algo muy preciso. Claro. ¿Sí? No puedo decirte, el interés superior del menor es esto. ¿Por qué? Porque para determinar ese concepto debes de atender las necesidades de un niño en particular, en un caso concreto, ¿sí? ¿Cuáles son sus necesidades? Debes de ponerle nombre y apellidos a ese niño, ¿sí? A ver, vamos a ponerle a Pablito. Para Pablito, sus papás se divorciaron, ¿verdad? Y la mamá se quiere quedar con él y el papá también se quiere quedar con él. Se están peleando la custodia de Pablito, ¿sí? ¿Qué vas a atender ahí? ¿La condición de ser mujer de la mamá? ¿La condición de ser varón del papá? ¿El empoderamiento económico que pueda tener el padre frente a la madre? Porque se casaron por separación de bienes, ¿verdad? Cada quien hizo lo suyo y es más solvente el papá. ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿O cómo? El interés superior de Pablito, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y ya conforme ese interés superior, oye, ¿sabes qué? Pues el papá se va a cambiar de casa. Y además se va a cambiar de estado. Sí. Se va a ir a vivir a otro estado y se quiere llevar a Pablito. Pablito tiene 11 años y los 11 años los ha vivido en la misma colonia. ¿Sí? Ha estado en la misma escuela porque tiene todos los niveles hasta preparatoria. ¿Sí? Bueno, pues atendiendo al interés superior de Pablito, no es apropiado que se vaya con el papá, ¿verdad? Porque vas a afectar todo esto en Pablito, ¿sí? Aparte el papá tiene la posibilidad económica de estar viajando,
Es más, por cuestión de trabajo va a estar viniendo a Monterrey cada semana y puede aprovechar para ver a su hijo. Y aparte, y aunque no lo aproveche, o sea, tiene la obligación él de darles asistencia a su hijo. Entonces, eso es el interés superior de los niños, atender cada caso concreto, determinar el concepto dependiendo de la necesidad que debe ser satisfecha. Así es. ¿Sí? Y cómo está la posibilidad de los que deben de satisfacerla, cómo adaptarla. No te vas a adaptar a las necesidades y a las posibilidades nada más de los responsables. ¿Sí? Sí lo debes atender, pero sobre todo debes atender ese interés superior. Así es, ¿sí? En los procedimientos de lo familiar, cuando aparece un menor, es un cambio total de paradigma, es decir, la perspectiva se revierte, más bien se convierte a verlo desde la perspectiva del niño, de la niña o del adolescente presente en el procedimiento y se separa un poquito de los que son las personas en pugna, ¿no? de los padres, del matrimonio, de la pareja, demás, ¿no? de estas personas que están en juicio, podría ser de alimentos, podría ser de adopción inclusive, se separa esa perspectiva para verla desde el punto de vista del niño, niña y adolescente. Diste en el clavo. Atender desde la perspectiva del niño. Y fíjate, hace algunos meses se tuvo, y se ha hecho anteriormente también, se tuvo un ejercicio con los jueces de lo familiar. Sí. ¿Sí? Creo que ya lo habíamos platicado. El ejercicio fue precisamente en Capullos. Capullos, pues se le denomina así a un lugar del DIF donde están las villas de los niños, ¿verdad? Donde están los niños ahí que por alguna razón no pueden estar con sus familiares y son cuidados muy debidamente ahí en el DIF, ¿verdad? Entonces, ¿ese ejercicio en qué consistió? En que los jueces asistieran ahí a Capullos, donde están las villas, y pues conocieran un poquito cómo es en sí conocemos como jueces cómo es el procedimiento formal, pero de facto, oye, ¿cómo es la oficina donde entrevistan al niño? Bueno, a eso fuimos, ¿sí? Fuimos a ver las instalaciones, a ver cómo es la recepción de los niños, qué es lo que se hace físicamente, ¿sí? Y se nos explicaba por personal del DIF de cómo es ese proceso de recepción del niño, cómo se hacen los análisis, a dónde los llevan, ¿sí? Los estudios. Y ya después nos llevaron a las villas, mira, aquí es donde duermen, ¿sí? Aquí es donde ellos juegan, hacen este tipo de actividades, tanto académicas como deportes, ¿sí? Comimos con los niños, convivimos con los niños, ¿sí? Fuimos a los cuneros. ¿Y eso para qué? Para generar lo que hablábamos desde el principio, ¿sí? Esa sensibilidad, esa empatía, desarrollar esa perspectiva desde el niño. Y saberlo, vivirlo, para que cuando estés delante de un procedimiento de adopción o donde está algún niño, alguna niña que están institucionalizados en este lugar, saber verdaderamente qué están viviendo y haberlo sentido, como se dice coloquialmente, en carne propia y no resolver de escritorio, que es lo que es el paradigma que ya se venció, ¿no? Que realmente el juez se convierta en parte de la sociedad a la que está encargado de administrarle justicia. Exactamente, que el juez asuma esa responsabilidad social que tiene, que rompamos eso de que el juez únicamente está para valorar pruebas y dictar sentencia. No, el juez está para resolver problemas. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? El juez está para resolver el conflicto y no necesariamente, desde mi punto de vista, debe ser a través de una sentencia. ¿Sí? Porque qué mejor que sea a través de la concientización. Claro. ¿Sí? De decirle a las partes, mira, sí, como bien lo dices tú, estos son tus derechos, pero también tienes que asumir estas responsabilidades. Y no nada más hay que ver tus derechos y tus responsabilidades, sino los derechos y las necesidades de tu hijo. Así es. ¿Sí? Ahora sí, ya vieron esto, ¿cómo los podemos resolver? Si ustedes quieren, lo resuelvo yo en sentencia. ¿Sí? Pero ¿quién mejor que ustedes que conocen a profundidad sus propias posibilidades y que a lo mejor no puedan poder estar evidenciadas en el expediente, ¿verdad? Y por lo tanto yo no las voy a poder apreciar y voy a dictar una sentencia a lo mejor muy, muy justa conforme a los elementos. Sí, de la verdad legal. Exactamente, pero injusta para su hijo. Así es. ¿Verdad? Y ustedes van a decir, sorprendí al juez, lo engañé, ¿verdad? A mí no me engañan. O yo no sufro del engaño. Quien sufre es su hijo. Así es. ¿Verdad? Entonces, por eso te digo, sí es importante de que el juez asuma esa responsabilidad social y esa labor social de resolver el conflicto,
y no necesariamente a través de una sentencia. Sí, a lo mejor a través de un procedimiento judicial, pero que a lo mejor concluya en un convenio, ¿verdad? Y para eso es necesario que el juez desarrolle también esas habilidades de la escucha activa, ¿verdad? De habilidades de la comunicación asertiva, ¿sí? Sí, porque comunicarse, por ejemplo, con un niño, con una niña, inclusive hasta con un adolescente debe ser complicado. Es más difícil que un adolescente, de hecho. Que se presenta delante de un procedimiento de adopción y poder hacer la entrevista juez y parte, pero resulta la parte es un adolescente, resulta que la parte es una niña o un niño que seguramente pues tiene algún tipo ahí pues por simple hecho de platicar con una persona desconocida, se crea una cierta barrera a poderla vencer, ¿no? Poder haber estado ahí, poder platicar quizá de lo que se vivió en esta visita de capullos para poder crear lo que le conocen los psicólogos como el rapport, la conexión entre la persona. Y entonces eso es una parte muy interesante, ¿no? De cómo la institución del Poder Judicial del Estado, junto con sus jueces, se han comprometido en ir avanzando hacia ese objetivo que es la completa sensibilización de la administración de justicia. Así es. Vista, por supuesto, desde sus aristas jurídicas, ¿no? Claro. Eso no se puede vencer, eso es la ley, es la obligación del juzgador. En ese sentido, maestro, ¿qué nos puede aportar respecto a las adopciones que se dan dentro del sistema del Poder Judicial del Estado de Nuevo León? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué son los logros que se han obtenido? ¿Cuáles serían los retos? ¿Hacia dónde sigue este procedimiento de la adopción? Bien. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Sí, se ha conseguido optimizar y abreviar los tiempos para que se dicten las resoluciones dentro de una adopción, pero te digo, siempre y cuando se satisfagan los requisitos. Yo creo que los jueces se han sensibilizado muchísimo en este tema. Yo creo que han sido hasta, ¿por qué no decirlo?, coadyuvantes en esa facilitación que se dan en el proceso de adopción. Tengo conocimiento que han participado en diversos foros precisamente para ir mejorando la integración aún de los expedientes administrativos, ¿verdad? Es decir, yo creo que ha habido una sinergia entre las instituciones que han permitido agilizar el proceso de adopción, pero tenemos otro tipo de retos todavía. Por ejemplo, hay ocasiones de que se entorpece la adopción porque quien debe dar el consentimiento no lo da. ¿Sí? Así es. Hay veces que no sabemos dónde está esa persona, ¿sí? Porque dejó abandonado y a lo mejor hasta es un niño que nunca ha sido atendido por esa persona, pero nunca se tramitó lo que es la pérdida de la patria potestad. Así es. ¿Sí? Entonces, es necesario tramitar la pérdida de la patria potestad, pero ¿dónde lo emplazas si no sabes dónde está? ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que ir viendo precisamente ese tipo de asuntos. Por ejemplo, personas que vienen, vamos a llamarlos así, migrantes de otros estados, que son aún, inclusive mexicanos, que no los encontramos, que aquí los dejaron. Sí. Y aquí están, ¿y dónde los emplazas? Si no sabes dónde están, no sabes si ya se fueron a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Entonces, yo creo que por más esfuerzo que podamos hacer como Poder Judicial, sería imposible atender ese tipo de necesidades sin la colaboración interinstitucional que ha existido. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué se ocupa? Que nos sentemos en un foro con legisladores y ver la manera de, atendiendo el interés superior del menor, protegiendo los derechos también de las personas, porque no sabes también si están privados de su libertad los papás. Exacto. Que no quieren, o sea, por eso te digo, o sea, tienes que ver todo eso y son retos que debemos ir afrontando. Por eso alabo, por ejemplo, creaciones como, por ejemplo, la familia sustituta, que no son plenamente una adopción, sino que son un coauxilio. O hay personas, por ejemplo, de que tienen 3 hijos, pero uno les salió con muchas limitantes, con ciertas discapacidades, y a lo mejor momentáneamente no pueden con los otros dos. Entonces son retos que van surgiendo, que como sociedad debemos de afrontarlos en ese interés superior del niño, como te decía en el primer bloque, ¿no? En esa red de apoyo, ¿verdad?, que va desde lo más cercano hasta el niño hasta que llega con nosotros. Somos responsables, ¿verdad? Claro.
Bueno, así es, y ya lo escucharon de la voz del maestro. Nos corresponde a nosotros como comunidad también involucrarnos en este tipo de situaciones, promover que exista mayor información y por supuesto que promover este interés superior del menor no únicamente en los tribunales, que es la obligación de las autoridades, pero también permearnos nosotros de este conocimiento al que se le conoce como la cultura de la legalidad, para poder vivir de manera más armónica. Este interés superior del menor aplica tanto en la casa como con nosotros las autoridades dentro de un procedimiento judicial en una sala de audiencias. Es así que concluimos este tema, maestro. Primero le quiero agradecer por habernos aportado, primeramente, un libro tan interesante como en el que colaboraron, así como un programa también tan enriquecedor. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, y también a ustedes, la querida audiencia de Canal 28, la televisión inteligente, por involucrarse en este programa. Gracias por ser parte de él. Esto fue Diálogos Judiciales. Que tengan buenas noches.